Mi nombre es Adana Al-Kiki y nací en Owerri, estado de Imo, Nigeria. Durante 13 años trabajé como bruja activa. No fui alguien que cayó en el ocultismo por casualidad o ingenuidad. Fui reclutado, preparado y fortalecido por una beca que trabajó en 3 estados diferentes. Mi misión era clara: observar a los cristianos, identificar sus debilidades y evitar que sus oraciones lleguen al cielo. Y fui extremadamente eficiente en lo que hice. Sin embargo, había algo que siempre me dejaba frustrado. No importa cuánto lo intentáramos, había ciertos cristianos cuyas oraciones nunca pudimos bloquear. No porque nos faltara fuerza o porque no lo intentáramos con todas nuestras fuerzas. La verdad era diferente: estos creyentes seguían 3 principios espirituales ocultos que hacían sus oraciones absolutamente invulnerables a nuestra interferencia. Hoy, después de que Jesucristo me liberó de las tinieblas, me comprometí a exponer todos los secretos, tácticas y estrategias que el enemigo usa contra el pueblo de Dios. Y estos 3 principios se encuentran entre las armas más poderosas que puedes tener en la guerra espiritual. Sin embargo, antes de compartirlas, es esencial que comprendas una cosa: estas no son teorías o ideas que leí en un libro o escuché en un sermón. Estas son realidades espirituales que yo mismo he presenciado, experimentado y con las que he luchado cuando todavía estaba del lado de la oscuridad. Teníamos métodos para obstruir las oraciones, técnicas para interceptar las súplicas y estrategias para generar demoras, distracciones y desánimo. Estas tácticas funcionaron con la mayoría de los cristianos. De hecho, fueron eficaces incluso con pastores, líderes de iglesias y personas que habían servido a Dios durante décadas. Pero cuando nos encontramos con un creyente que seguía estos 3 principios, nada de lo que hicimos tuvo ningún efecto. Sus oraciones traspasaron todas las barreras, sin excepción. Y no había absolutamente nada que pudiéramos hacer para detenerlos. Te diré cómo descubrí esto. Poco después de ser iniciado en la comunidad, aprendí que la oración era nuestro mayor enemigo, no cualquier oración, sino específicamente las oraciones de aquellos que conocían su autoridad en Cristo. Estas oraciones nos plantearon un grave problema. Desmantelaron nuestras operaciones, liberaron cautivos y desestabilizaron nuestros planes. Por lo tanto, nuestra prioridad era asegurarnos de que nunca llegaran a su destino. Y teníamos varias formas de hacer esto. Creamos situaciones para disuadir a la gente de orar. Enviamos espíritus de perturbación durante los momentos de oración. Sembramos dudas en sus mentes sobre si Dios realmente los escuchó. Causamos retrasos, de modo que incluso cuando oraron, se dieron por vencidos antes de recibir la respuesta. Estas estrategias funcionaron. Trabajaron con pastores, líderes e incluso cristianos experimentados. Pero hubo una mujer, conocida como Hermana Chidinma, que nos dejó perplejos. Era profesora, probablemente tendría unos 40 años y no era famosa. No tuvo un gran ministerio ni predicó en televisión. Aún así, algo en ella preocupaba profundamente a nuestra comunidad. Chidinma tenía un sobrino involucrado en una sociedad secreta de la universidad, y esta organización tenía vínculos directos con nuestro grupo. Utilizamos a jóvenes como él en nuestras operaciones, los fortalecimos, los protegimos y, a cambio, ellos realizaron tareas para nosotros. Pero la hermana Chidinma empezó a orar por su sobrino. Y cuando oró, las cosas cambiaron. El niño empezó a tener sueños inquietantes, visiones de juicio y empezó a sentir convicción por lo que estaba haciendo. Esto fue un problema para nosotros, porque si abandonaba la sociedad secreta o era liberado, se abriría un agujero en nuestra red. Otros jóvenes podrían seguir su ejemplo y nuestra influencia en esa universidad se debilitaría. Entonces mi líder me dio una orden: ve y bloquea las oraciones de esta mujer. Haz lo que sea necesario para impedir que ore por este niño. Acepté la misión con confianza, como lo había hecho innumerables veces antes. Sabía cómo obstaculizar las oraciones, dónde atacar y cómo levantar barreras entre las peticiones de una persona y la respuesta del cielo. Primero, envié espíritus de distracción. Por lo general, creaban ruidos durante la oración, traían pensamientos dispersos o hacían que la persona se sintiera somnolienta e inquieta. Pero cuando estos espíritus se acercaron a la hermana Chidinma durante sus oraciones, no pudieron acercarse.
Era como si hubiera una barrera invisible que los repele. Intenté otro enfoque. Creé circunstancias para desanimarla. Influí en el director de la escuela para que le diera tareas adicionales para que estuviera demasiado cansada para orar. Provocaba conflictos con sus vecinos, para estresarla. Incluso causé enfermedades menores en su cuerpo para que pudiera concentrarse en sí misma en lugar de en su sobrino. Nada de eso ayudó. Continuó orando cada mañana y cada noche. Y no importa lo que hice, sus oraciones iban directamente al cielo. Comencé a observarla a nivel espiritual, tratando de entender qué la hacía diferente. Fue entonces cuando me di cuenta. Antes de orar, examinó su propio corazón. Le pidió al Espíritu Santo que la sondeara y, si él le revelaba algo, un pequeño desliz, una semilla de dolor o un resentimiento oculto, ella lo abordaba de inmediato. Una mañana vi que recordaba haber estado un poco irritada con un compañero de trabajo el día anterior. Era algo banal, la colega había hecho un comentario que le molestaba y ella respondió con tono duro. A la mayoría de los cristianos ni siquiera les habría importado. Pero no la hermana Chidinma. Detuvo su oración y dijo, Señor, perdóname por la forma en que le hablé a la hermana Jen ayer. Estaba impaciente, dejé que la irritación controlara mi lengua. Lo lamento y te pido que me ayudes a disculparme con ella hoy. Fue en ese momento que entendí. Esa mujer siempre mantuvo al día su cuenta con Dios. Nunca hubo lagunas que pudiéramos aprovechar. Sus manos estaban siempre limpias, y unas manos limpias significaban acceso directo al cielo. Cuando le conté lo sucedido a mi líder, ella se puso furiosa. No te estás esforzando lo suficiente, dijo. Entonces envió a 3 brujas más para ayudarme. Nos reunimos, realizamos rituales, invocamos a espíritus de mayor rango e hicimos todo lo que sabíamos. Aún así, no podemos bloquear sus oraciones. Después de una semana de fracaso, una de las brujas más experimentadas de la comunidad dijo algo que cambió mi comprensión de la guerra espiritual. Esta mujer conoce las leyes. Mientras opere dentro de ellas, sus oraciones serán imposibles de bloquear. Estamos perdiendo el tiempo. No entendí lo que quería decir y pregunté, ¿qué leyes? Luego me explicó que hay 3 principios espirituales ocultos que, cuando un cristiano los pone en práctica, crean una atmósfera de tanto poder, autoridad y apoyo divino que ninguna arma de oscuridad puede prevalecer. Fallamos. Explicó que la mayoría de los cristianos desconocen esta realidad, e incluso aquellos que sí la conocen no la aplican consistentemente. Pero cuando encuentres un creyente que viva según estas 3 leyes, no pierdas el tiempo. No podrás detenerlo. Y a lo largo de los años siguientes, vi esto demostrado una y otra vez. Cada vez que nos encontramos con un cristiano cuyas oraciones no pudimos bloquear, fue porque estaba operando bajo una o más de estas leyes. Y cuando las 3 leyes estaban presentes en la vida de un creyente, sus oraciones se volvían como misiles espirituales. No había ninguna interceptación posible en el reino de las tinieblas. Hoy revelaré cuáles son estas leyes ocultas. Y te mostraré cómo activarlos en tu propia vida, para que tus oraciones se vuelvan imbloqueables. La primera ley oculta es la que yo llamo ley de manos limpias. Y esta es la ley que la mayoría de los cristianos violan sin siquiera darse cuenta. En el reino de las tinieblas, entendimos algo que muchos creyentes ignoran, el acceso legal sagrado. Cuando un cristiano vive en pecado voluntario y sin arrepentimiento, se abre una brecha en la cobertura espiritual. Y por esa brecha entramos. Monitoreamos. Interferimos. Y, lo más importante, bloqueamos sus oraciones. Necesito dejar muy claro lo que quiero decir con pecado. No estoy hablando de errores. No estoy hablando de debilidades. No me refiero a las luchas que todo creyente enfrenta a medida que madura en su fe. Me refiero al pecado deliberado, continuo e impenitente. Pecado que la persona sabe que está mal, pero elige seguir practicándolo. Podría ser una falta de perdón. Puede que sea una inmoralidad secreta. Podría ser deshonestidad en los negocios. Puede ser una participación en prácticas ocultas, disfrazadas de cultura o tradición. Sea lo que sea,
Si es un pecado que conoces pero te niegas a abandonar, crea una apertura legal para el enemigo. Y cuando esa apertura existe, tus oraciones quedan bloqueadas en la fuente. Ni siquiera salen de tu habitación, porque el pecado en tu vida nos da el derecho de interponernos entre tú y Dios y decir, este hombre no tiene derecho a acercarse. Mira lo que está haciendo. Déjame darte un ejemplo. Había un hombre llamado hermano Emeka. Era diácono en su iglesia, respetado, dirigía estudios bíblicos y oraba por la gente. Pero el hermano Emeka tenía un secreto, mantenía una relación sexual con una mujer que no era su esposa. Esto venía sucediendo desde hacía casi 2 años. Nadie en la iglesia lo sabía. Su esposa no lo sabía. Pero lo sabíamos, porque en el plano espiritual todo es visible. La hija adolescente del hermano Emeka enfermó gravemente. Los médicos no pudieron descubrir que estaba mal. Y sabíamos exactamente lo que estaba pasando, porque habíamos enviado la enfermedad. Era una misión de nuestro aquelarre castigarlo por interferir en una de nuestras operaciones. El hermano Emeka comenzó a orar. En ayunas. Llamó a su pastor para orar con él. Asistió a reuniones de oración. Pero nada cambió. Su hija estaba empeorando. Y observé todo esto desde el ámbito espiritual. Lo vi orar con tanta desesperación, tanta sinceridad. Pero sus oraciones nunca llegaron al cielo. Fueron bloqueados. No porque Dios no lo amara. No porque a Dios no le importara su hija. Sino porque el pecado en su vida había creado una barrera legal. El Salmo 66 horas y 18 minutos dice, si en mi corazón guardo iniquidad, el Señor no me escuchará. Esto no es solo un verso. Es una ley espiritual. Y cuando te aferras al pecado, cuando lo aprecias, cuando te niegas a dejarlo ir, Dios se aleja de tus oraciones. Y a nosotros en el reino de las tinieblas nos encanta. Porque significa que los cristianos pueden orar tanto como quieran, ayunar tanto como quieran, llorar tanto como quieran. Pero mientras ese pecado persista, tenemos bases legales para bloquear sus oraciones. Pero entonces sucedió algo que cambió todo para el hermano Emeka. Su pastor, guiado por el Espíritu Santo, vino a visitarlo una noche. Y este pastor lo miró y dijo algo que lo estremeció hasta lo más profundo, hermano Emeka, no sé qué está pasando en su vida, pero el Espíritu Santo me está diciendo que hay algo que está ocultando. Y hasta que no resuelva esto, su hija no será sanada. Esa noche, el hermano Emeka se derrumbó. Le confesó todo a su pastor. Confesó el asunto. Confesó las mentiras. Confesó la doble vida que llevaba. Y se arrepintió con lágrimas y con un quebrantamiento genuino. El pastor oró con él. Rompieron todas las alianzas malvadas. Renunciaron a todo. Pidieron a Dios perdón y purificación. Y en ese momento vi romperse la barrera legal. El acceso que teníamos estaba cortado. El bloqueo ha sido eliminado. Al cabo de 3 días, su hija empezó a recuperarse. En una semana estaba completamente curado. No porque el hermano Emeka hubiera orado con más fervor, sino porque finalmente había lidiado con el pecado que nos dio un derecho legal sobre su vida. Este es el poder de la ley de manos limpias. Esto es lo que sucede cuando dejas de aferrarte al pecado y eliges la pureza. Ahora déjenme contarles lo que le pasó a la hermana Chidinma, la mujer de la que hablé antes, porque entendió la ley de manos limpias de una manera que la mayoría de los cristianos no entienden. La hermana Chidinma no era perfecta. Ella era humana. Hubo peleas. Pero había algo en ella que notaba cada vez que la vigilaba en espíritu, cada mañana, antes de orar por su sobrino, examinaba su propio corazón. Se sentó en silencio y pidió al Espíritu Santo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Mira si hay algún mal camino dentro de mí y guíame por el camino eterno. ¿Hay algo en mi vida que te desagrada? ¿Hay algún pecado que estoy albergando? ¿Hay falta de perdón, amargura o algún tipo de compromiso? Y si el Espíritu Santo le mostraba algo, ella lo afrontaba inmediatamente. Se arrepintió. Pedí perdón. Arregló las cosas con las personas a las que había lastimado. Cortó las relaciones que la alejaban de Dios. Mantuvo sus manos limpias.
Y por eso, cuando oraba, no había ninguna barrera legal entre ella y Dios. Sus oraciones se elevaron sin obstáculos. Y no pudimos hacer nada para detenerlos. Recuerdo una noche que nuestro aquelarre se reunió específicamente para bloquear sus oraciones. Realizamos un poderoso ritual. Invocamos a espíritus de alto rango. Pronunciamos maldiciones sobre su vida de oración. Enviamos espíritus monitores para buscar cualquier apertura, cualquier grieta en su armadura espiritual. Pero no hubo ninguno. Porque ella vivió en pureza, no en perfección, sino en pureza. Ella lidió con el pecado rápidamente. No dejé que se acumulara. No dejé que echara raíces. Y por eso tenía las manos limpias. Y las manos limpias, según el Salmo 24, son las que te dan el derecho de subir al monte del Señor y estar en su lugar santo. Cuando tienes las manos limpias, tus oraciones tienen acceso directo al trono de Dios. Y no hay nada, absolutamente nada, que la brujería pueda hacer para bloquearlos. Ahora debo decir algo muy importante, la ley de manos limpias no se trata de ser impecable. Esto es imposible. Somos humanos. Todos cometemos errores. Lo que esta ley requiere es honestidad ante Dios. Es reconocer cuando fallamos, arrepentirnos y no aferrarnos al pecado. Es vivir una vida de integridad, no de perfección. Porque cuando haces esto, le cierras la puerta al enemigo y abres un camino despejado para que tus oraciones lleguen al cielo. Persiste en la oración, cuando te niegas a rendirte, aunque la respuesta tarde, Dios actúa. Y Él no solo actúa, actúa rápidamente. Pero hay algo que muchos no entienden, la perseverancia no se trata solo de repetir las mismas palabras todos los días. No es una fórmula mágica de oraciones mecánicas. La verdadera persistencia es una postura del corazón. Es creer que Dios escucha, incluso cuando no ve señales. Es confiar en que Él está trabajando entre bastidores, incluso cuando todo parece estancado. Es mantener los ojos fijos en la promesa, no en las circunstancias. Mira lo que le pasó a mamá Kechi. Al principio, sus oraciones estaban llenas de esperanza pero también de incertidumbre. Ella dijo, Dios, por favor trae a mi hijo de regreso. Lo necesito aquí. Sin embargo, con el paso de los años, sus palabras cambiaron. Se volvieron más firmes, más seguros. Ella continuó diciendo, papá, no sé cómo, pero sé que el Señor ya lo liberó. Solo estoy esperando el día en que aparezca en la puerta. Este cambio no ocurrió por casualidad. Fue el resultado de años de fe inquebrantable, de elegir creer incluso cuando todo decía lo contrario. Y eso es exactamente lo que más teme el enemigo. Porque cuando persistes así, no solo estás orando, estás declarando la guerra a las mentiras del diablo. Cada vez que te levantas a orar, incluso cansado, incluso desanimado, le estás diciendo al infierno, no me detendré. No me rendiré. Mi respuesta está en camino. Y esto rompe las estrategias del enemigo. Recuerde, el diablo no puede detener la respuesta de Dios. Solo puede intentar impedir que usted lo reciba. Y lo hace a través del desánimo, de la duda, del cansancio. Él quiere que mires el calendario y digas, ha pasado tanto tiempo, tal vez Dios no lo quiera. Él quiere que usted observe sus circunstancias y concluya, esto nunca cambiará. Pero la perseverancia es el arma que desarma todas estas mentiras. Jesús terminó la parábola de la viuda insistente con una pregunta poderosa, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Esta pregunta no se trata de cuántas personas creerán en Dios al final de los tiempos. Se trata de cuántos persistirán hasta el final. Porque la fe que no persiste no es fe verdadera. Es solo un deseo fugaz. Entonces, ¿cómo aplicas esta ley en tu vida? Primero, identifica la oración que abandonaste demasiado pronto. Esa situación la abandonaste porque Dios no respondió. Tal vez sea un hijo rebelde, un matrimonio en crisis, una puerta cerrada en el trabajo, una cura que no llegó. Vuelve a esa oración. No con desesperación, sino con determinación. Dile a Dios, no pararé hasta ver tu respuesta. En segundo lugar, protege tu mente de las mentiras del enemigo.
Cuando susurre que es demasiado tarde, recuerda a Daniel. Cuando dice que Dios no escucha, acuérdate de la viuda. Cuando intente convencerte de que la perseverancia no vale la pena, recuerda a Mama Kechi. Cada vez que rechazas estas mentiras, debilitas el poder del diablo sobre tu vida. Finalmente, comprenda que la perseverancia no es una carrera de velocidad, es una maratón. No se trata de orar más intensamente durante unos días, sino de orar con más fe todos los días necesarios. Y aquí está la buena noticia, no tienes que hacerlo solo. El Espíritu Santo está a tu lado, fortaleciendo tu fe, renovando tus fuerzas. Cuando sientas que no puedes soportarlo más, Él susurra, yo soy tu fuerza. Sigue adelante. La ley de la perseverancia es lo que separa a quienes ven milagros de quienes solo oyen hablar de ellos. Es lo que convierte tal vez algún día en hoy es el día. ¿Y lo más increíble? Dios no solo honra la perseverancia, la recompensa. Porque en el reino de Dios, la respuesta no es solo una cuestión de sí, sino de cuándo. Y cuando te niegas a rendirte, le estás diciendo a Dios, confío en tu tiempo. Creo en tu palabra. Y no me detendré hasta ver tu gloria. No puedo ganar. Porque la unidad no es solo un sentimiento, es una decisión. Y cuando eliges perdonar, cuando eliges dejar de lado las ofensas, cuando te niegas a alimentar la amargura, estás cerrando la puerta a las estrategias del enemigo. La ley del acuerdo es como un cañón espiritual. Mientras que una oración individual es una flecha, dos voces unidas son una lanza, pero tres o más en verdadero acuerdo liberan un poder que perfora muros. ¿Y lo más fascinante? Dios no solo escucha esta oración, Él la responde con una velocidad e intensidad que sorprende incluso a los cielos. Porque cuando el pueblo de Dios se une con un propósito, el mismo infierno se estremece. Pero aquí está el detalle que muchos ignoran, el acuerdo no se produce por casualidad. Requiere intencionalidad. No basta con estar en la misma habitación o repetir las mismas palabras. Es necesario que los corazones estén alineados, que las mentes estén enfocadas en un mismo objetivo y que las voluntades estén sometidas a la voluntad de Dios. Cuando esto sucede, se libera algo sobrenatural. Las Escrituras dicen que donde dos o tres están reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. No como espectador, sino como general al frente de un ejército. Y un ejército unido no puede ser derrotado. Les voy a hablar de una mujer llamada Ana. Dirigió un pequeño grupo de oración en su iglesia y durante años oraron por la salvación de un joven de la comunidad, un joven involucrado en drogas, violencia y que había sido arrestado 2 veces. Todos los días, ese grupo se reunía y clamaba por él. Pero las semanas se convirtieron en meses y los meses en años. Nada cambió. Algunos empezaron a dudar. Otros sugirieron darse por vencidos. Tal vez Dios tenga otro plan, dijeron. Pero Ana entendió la ley del acuerdo. Sabía que mientras estuvieran unidos, no se podía ignorar la oración. Entonces persistieron. Una noche, el niño apareció en la iglesia, borracho, herido y desesperado. No sabía por qué había ido allí, pero algo lo estaba atrayendo. Cuando entró, encontró al grupo de oración reunido, exactamente como todos los jueves. Lo vieron, dejaron lo que estaban haciendo y, sin decir palabra, lo rodearon. No lo juzgaron. No lo reprendieron. Simplemente oraron. Y en ese momento algo se rompió en su interior. Llegaron las lágrimas, llegó el arrepentimiento y comenzó la transformación. Hoy es pastor y dirige un ministerio que ha llevado a cientos de personas a Cristo. Todo porque un grupo de creyentes decidió no darse por vencido y no dividirse. La unidad no es frágil, es indestructible cuando se construye sobre los cimientos adecuados. Pero el enemigo lo sabe. Por eso, trabaja incansablemente para sembrar desconfianza, envidia y rencor. Susurra, no puedes confiar en esta persona, no te valora, está en tu contra. Y si escuchas, la unidad se desmorona. Pero si eliges creer lo mejor, si eliges perdonar incluso antes de ser ofendido, si eliges amar incluso cuando no eres amado a cambio, estarás construyendo un muro que no todos los demonios del infierno podrán derribar. La ley del acuerdo es la clave para liberar lo sobrenatural en la tierra.
Cuando rezas solo, mueves montañas. Pero cuando rezas en unidad, haces que los cielos se muevan. ¿Y lo más extraordinario? Dios no solo escucha, actúa. Porque donde hay acuerdo, hay autoridad. Y donde hay autoridad, hay victoria. En las tres leyes espirituales con una precisión que nos dejó perplejos. No solo los conocía, los vivía como si fueran el mismo aire que respiraba. El hermano Chukudi comprendió que tener las manos limpias no era solo un acto de obediencia, sino un arma contra la oscuridad. Sabía que la perseverancia en la oración no era una cuestión de disciplina, sino de guerra espiritual. Y, sobre todo, entendió que el acuerdo entre creyentes no era una simple unión de voces, sino una alianza que liberaba el poder de Dios de manera sobrenatural. Cuando estos tres principios se encontraron en su vida, sucedió algo extraordinario. Las fuerzas del infierno no pudieron resistir ante él. Recuerdo una ocasión en la que intentamos atacar a su familia. Le enviamos una enfermedad a su esposa, algo que solía paralizar incluso a los más fuertes. Pero el hermano Chukudi no se desesperó. No se dejó llevar por el miedo ni por la ansiedad. En cambio, reunió a su grupo de oración. Se reunieron, solucionaron cualquier ofensa o malentendido entre ellos y luego comenzaron a orar en unidad. No fueron solo palabras arrojadas al viento, fueron declaraciones llenas de fe, cada persona estaba de acuerdo con la otra, cada voz reforzaba la del hermano que estaba a su lado. Cuando terminaron, no solo se superó la enfermedad, sino que la esposa del hermano Chukudi se puso de pie con una fuerza que nunca antes había experimentado. Era como si Dios mismo la hubiera tocado, no solo para sanarla, sino para fortalecerla. Y la cosa no quedó ahí. Ese momento de victoria se convirtió en un hito en la comunidad. La gente empezó a darse cuenta de que algo diferente estaba sucediendo. No era solo un hombre orando solo, era un grupo de creyentes unidos, trabajando en común, liberando el poder de Dios de una manera que no podía ser ignorada. La oscuridad retrocedió. Las fortalezas demoníacas que habíamos construido durante años comenzaron a desmoronarse. Las empresas que estaban bajo nuestro control quebraron. Las personas que estaban atrapadas en adicciones y pecados encontraron la libertad. Incluso los líderes religiosos que se resistieron al mover de Dios comenzaron a rendirse a la verdad. Lo más impresionante fue la forma en que el hermano Chukudi y su grupo manejaron los ataques. No se dejaron sacudir. Cuando surgía un conflicto, lo resolvían inmediatamente. Cuando había una ofensa, la perdonaban antes de que echara raíces. Cuando apareció la tentación de rendirse, persistieron. Entendieron que la batalla no era contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Y por tanto, no lucharon con armas humanas, sino con las armas espirituales que Dios les había dado. Una de las estrategias más efectivas que utilizamos contra los creyentes fue la división. Si lográbamos crear malentendidos, sentimientos heridos o malentendidos entre ellos, el poder de la oración unida se rompía. Pero con el hermano Chukudi y su grupo nunca funcionó. Tenían un compromiso tan profundo con la unidad que cualquier intento de división era inmediatamente neutralizado. Si uno de ellos escuchaba algo que pudiera interpretarse como una ofensa, no se lo guardaba para sí. Acudieron al hermano, le aclararon, le pidieron perdón si era necesario y le devolvieron la comunión. No había lugar para el orgullo ni el resentimiento. Y así fue como se convirtieron en una fuerza imparable. No por tu posición social, tu influencia o tus recursos, sino por tu obediencia a las leyes espirituales. Operaron con manos limpias, oraron persistentemente y vivieron en acuerdo. Y cuando estos tres principios se alinearon, el cielo se movió. No fue solo una oración contestada aquí o allá, fue un cambio en el clima espiritual de una ciudad entera. Lo que más nos frustró fue darnos cuenta de que no estaban haciendo nada extraordinario a los ojos del mundo. No realizaban grandes eventos, no tenían plataformas mediáticas, no eran reconocidos por nadie fuera de su comunidad. Pero en el ámbito espiritual, eran una amenaza mayor que muchos líderes famosos. Porque entendieron que el poder no está en lo que se ve, sino en lo que no se ve. No es en la fama, sino en la lealtad. No está en la grandeza de los hechos, sino en la sencillez de la obediencia.
Nos enseñaron una lección que nunca olvidaremos: el reino de Dios avanza no a través de estrategias humanas, sino a través de la obediencia a leyes espirituales. Cuando los creyentes eligen vivir en pureza, orar persistentemente y llegar a un acuerdo, se convierten en una fuerza que ni siquiera las puertas del infierno pueden resistir. Y lo sorprendente es que cualquiera puede hacerlo. No es necesario ser un líder, un pastor o una persona influyente. Basta ser alguien dispuesto a vivir según los principios de Dios, alguien que entienda que la batalla es espiritual y que las armas de nuestra guerra no son carnales. El hermano Chukudi y su grupo no eran superhéroes. Eran gente corriente, con luchas, debilidades y limitaciones. Pero eligieron vivir según la verdad de Dios, y eso marcó la diferencia. Nos mostraron que el poder no está en quienes somos, sino en a quien servimos. Y cuando servimos a Dios Todopoderoso, no hay límite para lo que podemos lograr. Examina tu corazón antes que nada. Pídele que te revele cualquier área en la que hayas fallado, cualquier pensamiento impuro, cualquier palabra pronunciada sin amor o cualquier actitud que no esté en línea con la voluntad de Dios. No espere a que el Espíritu Santo le señale algo y luego se arrepienta, anticípelo. Conviértalo en un hábito diario, como cepillarse los dientes o desayunar. La pureza no es un acontecimiento, sino un proceso continuo de vigilancia y humildad. Cuando el Espíritu Santo te muestre algo, no racionalices, no minimices, no justifiques. Arrepiéntete inmediatamente. No digas, no es tan grave o todo el mundo lo hace. Recuerde, el enemigo no necesita una puerta grande para entrar, una rendija es suficiente. Y cada grieta que dejas abierta debilita tus oraciones. Pero cuando cierras estas brechas con un arrepentimiento sincero, no solo restauras tu comunión con Dios sino que también fortaleces tus defensas espirituales. Para la ley de la perseverancia, establezca un tiempo fijo para la oración todos los días. No espere a tener ganas, la disciplina viene antes que la motivación. Comience con 15 minutos si es necesario, pero sea constante. Elige un lugar, un tiempo y una postura que le indique a tu corazón: ahora es el momento de buscar a Dios. Si solo oras cuando estás en crisis, tus oraciones serán reactivas, no proactivas. Pero cuando oras regularmente, no solo fortaleces tu fe, sino que también desarmas las estrategias del enemigo, quien cuenta con tu negligencia para bloquear sus respuestas. Además, lleve un diario de oración. Anota tus peticiones, las fechas y, lo más importante, las respuestas. Dios muchas veces responde de maneras que no notamos porque no estamos prestando atención. Cuando registras tus oraciones, creas un testimonio visible de la fidelidad de Dios que alimenta tu perseverancia. Y cuando la respuesta se demore, tendrás un registro para recordar: Dios ha hecho esto antes, lo volverá a hacer. Según la ley del acuerdo, no espere a que las personas adecuadas aparezcan en su vida por casualidad. Busque activamente compañerismo con creyentes que compartan su pasión por la oración. Esto podría significar unirse a un grupo de intercesión, asistir a un servicio de oración o incluso invitar a un amigo a orar con usted con regularidad. Pero recuerde, el acuerdo no se trata solo de cantidad, sino de calidad. No se trata de cuántas personas oran contigo, sino de cuán unidos estés en espíritu. Y aquí hay un secreto: el trato comienza contigo. Antes de esperar que los demás estén de acuerdo con usted, pregúntese: ¿estoy dispuesto a estar de acuerdo con ellos? Esto significa perdonar a quienes te ofendieron, renunciar a tus preferencias y, a veces, incluso sacrificar tu orgullo. El enemigo sabe que la unidad es poderosa, por eso trabaja incansablemente para sembrar división. Pero cuando eliges caminar en amor, incluso cuando es difícil, rompes las cadenas que intentan bloquear tus oraciones. Ahora déjame decirte qué sucede cuando vives estas tres leyes de manera consistente. No solo verás respuestas a tus oraciones, sino que también serás testigo de la retirada del enemigo. Tus finanzas comenzarán a prosperar, no porque hayas manipulado el sistema, sino porque Dios está bendiciendo tu obediencia. Tu salud mejorará, no porque hayas encontrado la cura milagrosa, sino porque la paz de Dios está guardando tu corazón y tu mente. Tus relaciones se restaurarán, no porque la gente haya cambiado, sino porque tú cambiaste. Y lo más impresionante, te convertirás en una amenaza para el reino de las tinieblas.
Cuando oras con manos limpias, con perseverancia y de acuerdo, tus oraciones no solo ascienden al trono de Dios, sino que también descienden como fuego sobre las fortalezas del enemigo. Cada una de tus oraciones se convierte en un golpe contra las obras de las tinieblas. Cada palabra de fe que pronuncias debilita el poder del maligno. Y esto no se debe a que seas especial, sino a que estás alineado con aquel que es todopoderoso. Pero no nos equivoquemos, el enemigo no se rendirá fácilmente. Intentará distraeros con preocupaciones, intentará desanimaros con dilaciones y tratará de seduciros con el pecado. Por lo tanto, es necesario permanecer alerta. Cuando venga la tentación, recordad, no estáis luchando contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Y la única manera de superarlos es mantenerse firme en las leyes que Dios ha establecido. Así que hoy, haz un pacto contigo mismo, no daré marcha atrás. No me rendiré. Viviré según estas leyes, pase lo que pase. Porque cuando haces esto, no solo estás cambiando tu vida, estás cambiando el curso de la historia espiritual que te rodea. Tus oraciones se convertirán en una fuerza imparable y el reino de Dios avanzará a través de ti. Y recuerda, no estás solo en este viaje. El mismo Dios que dio poder al hermano Chukudi, a la hermana Sidinma y a tantos otros está con ustedes. No te llamó a fracasar, sino a ganar. Él no os llamó a ser bloqueados, sino a ser canal de sus respuestas. Así que levántate hoy y declara, mis oraciones no pueden bloquearse. Mi Dios escucha y responde. Y nada, absolutamente nada, puede detener lo que Él ha determinado para mí. Ahora ve y vívelo. Mirar. El Espíritu Santo es como un faro que ilumina cada rincón de tu alma. Él no solo revela el pecado en tu vida, te invita a lidiar con él de inmediato. Cuando Él señale algo, no pongas excusas, no trates de justificarlo. Solo arrepiéntete. Recibe el perdón. Y sigue adelante. Aquí no hay lugar para la negociación. Esto debe convertirse en una parte no negociable de su rutina diaria. Tómese 5 minutos cada mañana, antes de levantar el teléfono celular, antes de comenzar el día, para examinar su corazón. Si el Espíritu Santo te muestra algo, ocúpate de ello de inmediato. No esperes, no pospongas. Las manos limpias requieren una respuesta inmediata. Y a lo largo del día, permanezcan sensibles a la convicción del Espíritu. Si dices algo mal, arrepiéntete inmediatamente. Si piensas que algo es impuro, trátalo de inmediato. Si actúas de una manera que desagrada a Dios, no lo dejes pasar. No permitáis que el pecado se acumule, porque la ley de la perseverancia comienza con la pureza. Ahora, toma una decisión firme sobre por qué orarás constantemente. Podría ser para tu familia, para tus finanzas, para tu ministerio, para tu nación, no importa. Lo que importa es que te comprometas a orar por ello, pase lo que pase. Fija una hora, elige un lugar y no dejes que nada te detenga. Orad incluso cuando llegue el desánimo. Ore incluso cuando las respuestas se demoren. Ora incluso cuando surjan dudas. Solo sigue orando. Escriba sus peticiones. Haz una lista de oración. Ponlo en un lugar donde lo veas todos los días. Y comprométete a orar diariamente por esta lista, te apetezca o no. Ya sea que veas resultados o no. La persistencia es mostrarse fiel incluso cuando es difícil, incluso cuando parece que no pasa nada. Y cuando llegue el desánimo, cuando el enemigo intente hacerte rendir, recuerda a mamá y a Kichi. Recuerda a aquel cristiano que oró durante años y vio ocurrir el milagro. Recuerde, las demoras no son negaciones, lo que Dios ha prometido está en camino. No te rindas ahora. Además, busque al menos 1 o 2 creyentes más con quienes pueda orar regularmente. Podría ser su cónyuge, un amigo, un grupo pequeño de su iglesia, pero elija personas que tomen en serio la oración, que caminen con integridad y valor en la unidad. Comprométense a orar juntos con frecuencia. Una vez a la semana está bien, más que eso es incluso mejor. Y cuando oréis juntos, no dejéis que nada rompa la unidad entre vosotros. Si alguien te ha ofendido, perdónalo. Si ofendiste a alguien, pide perdón.
No permitas que el resentimiento o los sentimientos heridos se interpongan en la oración de acuerdo, porque es la unidad la que activa el poder del acuerdo. Si haces esto consistentemente, si incorporas estos 3 principios en tu vida diaria, te lo garantizo, tu vida de oración se transformará. Verás respuestas que nunca antes habías visto. Experimentarás victorias que has estado esperando durante tanto tiempo. Caminarás con una autoridad que ni siquiera sabías que era posible. Antes de terminar, quiero preguntarte algo. Si este mensaje cambió tu comprensión de la oración, si hoy aprendiste algo que no sabías antes, comparte este video. Comparte con tu familia, con tus amigos, con miembros de tu iglesia. Porque hay tantos creyentes que luchan en oración en este momento. Hay tanta gente que siente que sus oraciones no funcionan. Hay tantos que están a punto de darse por vencidos porque han orado y nada parece cambiar. Tú puedes ser quien les traiga esta revelación. Puedes ser tú quien muestre cómo hacer que tus oraciones sean imbloqueables. Al compartir este video, no solo estás transmitiendo información, estás equipando el cuerpo de Cristo. Es empoderar a los creyentes para que caminen en la autoridad que Jesús ya les ha dado. Estás ayudando a construir una iglesia que sabe orar con poder, con eficacia y con resultados. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Pulsa el botón de suscripción y activa las notificaciones, porque seguiré brindándote revelaciones como esta. Continuaré exponiendo los secretos del reino oscuro. Continuaré enseñándote cómo caminar en victoria. Esto no es solo un canal, es un movimiento. Un movimiento de creyentes que se niegan a ser derrotados. Un movimiento de cristianos que aprenden a orar con autoridad. Un movimiento de guerreros que se vuelve imposible de detener. Así que suscríbete, comparte e interactúa. Deja en los comentarios si rezaste la oración que enseñamos. Comparte lo que Dios te está mostrando. Cuéntanos cómo te impactó este mensaje. Porque su testimonio podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar. Tu historia podría ser el estímulo que haga que otro creyente comience a aplicar estas 3 leyes ocultas en su propia vida. Estamos juntos en esto. Somos el cuerpo de Cristo. Y cuando aprendemos a orar de acuerdo con estas 3 leyes, nos convertimos en una fuerza contra la cual ningún poder oscuro puede prevalecer. Soy Adana Okiki. Una vez fui una bruja que vigilaba a los cristianos y bloqueaba sus oraciones. Pero Jesucristo me confrontó y ahora soy un vaso de luz que enseña a los creyentes a orar con un poder que el reino de las tinieblas no puede detener. Estas 3 leyes son reales. Son poderosos. Ellos funcionan. Camine con las manos limpias. Ora persistentemente. Orar de acuerdo con otros creyentes. Haz estas 3 cosas y tus oraciones serán imbloqueables. Que el Señor te bendiga. Que Él te dé poder. Que Él os enseñe a orar con autoridad y eficacia. Que tus oraciones sacudan los cielos, transformen la tierra y destruyan toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús. Amén.